Bienvenidos a su programa La Biblia, usted y su iglesia, con temas importantísimos concernientes para su vida eterna. Por eso es un gusto para nosotros poder presentar a nuestro pastor misionero David Lucero. Amado pastor, bienvenido. El Señor Jesucristo bendiga sus corazones. No estamos estudiando la Biblia como un curso bíblico. No, la Biblia la vemos para que algún día usted tome decisiones y diga no quiero o sí quiero. Algún día usted va a ser probado y va a ser traído frente a esta Biblia y va a decir no me gustó o sí me gusta. A la Biblia, el libro de Hebreos capítulo 9, verso 8. 9, verso 8. El libro de los Hebreos capítulo 9, verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Estos son textos que no son muy fáciles de leerlos, porque la mayoría de lo que nos gusta a nosotros son cositas que nos ayuden al cuerpo, pero esto es vida eterna. O enderezamos nuestra fe o tendremos problemas del otro lado de la jornada. Aquí todavía no se había manifestado el camino hacia el lugar santísimo. Aún no. El camino hacia el lugar santísimo, solamente el pueblo hebreo conoce esa ruta. Nadie más sabía. En el tabernáculo, en la primera parte, en la forma que Moisés tenía, entraba una sola vez al año, una sola persona, el sumo sacerdote. Desde la calle, desde afuera, pasaba por el atrio, entraba al lugar santo, luego llegaba al lugar santísimo. Entonces, pero aquí dice, dando a entender el Espíritu Santo con esto, que aún no se había manifestado el camino hacia el lugar santísimo. El camino de los judíos, el camino de la ley, estaba hecho bajo sombras, bajo un símbolo, y ellos caminaban debajo de un templo físico. Pero para los gentiles se estaba empezando apenas a abrir el camino. Algún día íbamos a llegar, a ver qué era eso. Y dentro del tabernáculo hay cositas, un montón de cositas que cada una eran símbolos del tiempo presente. El capítulo 9, el verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Mire esto de hermoso, volvamos a leerlo, va de nuevo, porque como no son textos que se leen a diario, se encuentran un poco extraños, pero es lo más hermoso, va de nuevo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Dentro del tabernáculo había un montón de cositas. Había una mesa, había panes sin levadura, había un lugar para el sacrificio, había un lugar para quemar el sacrificio, había un lugar para donde lavar el sacrificio. Bueno, había un montón de cositas allá adentro. Había un velo, había otro velo allá atrás, detrás del velo estaba el arca, había un montón de cosas. Todas esas cosas deberían ser purificadas con sangre. ¿Cuánto más las cosas celestiales mismas? ¿Ve usted? Si se hizo eso, también había que hacer otra cosa más fuerte. Pero bien, aún no se había manifestado el camino hacia el lugar santísimo. Pero miremos cómo era la primera parte del tabernáculo de Moisés. Hebreos 9, 1 al 8. Esta era la primera manera de adorar. Así adoraba el pueblo de Israel. Este era el sitio donde el Señor perdonaba sus pecados, donde había el sacrificio, donde el pecador venía con su sacrificio. Era el lugar. Pero miremoslo, vamos a la Biblia. Capítulo 9 de los Hebreos, versos 1 al 8. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición.
Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Parte el tiempo en dos: el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Para el tiempo de la ley había la primera parte, era la forma que cómo se debería de adorar. Pero ahora se iba a cambiar. Y vamos a cambiar todo. Estaba el Cordero de Dios aquí. Era imposible poder creer que un hombre fuese el Cordero de Dios. Juan el Bautista, el precursor de su primera venida, él dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros no podemos, hoy decimos amén, hoy decimos, sí, Jesús, pero vamos al día de él. ¿Usted sí cree que nosotros en su día, Juan el Bautista diga, este es el Cordero de Dios? No, si nosotros entendíamos, si estuviésemos en la ley entendía que el Cordero era un ovejo de 4 patas, no Jesús, no un hombre. Pero Juan introdujo un hombre como el ovejo de Dios, como el Cordero de Dios. Eso, solamente eso, hizo estrecha la puerta. Eso apretó la fe de todo el tiempo y de toda la gente que leía la ley. ¿Cuántos pasaron? ¿Cuántos creyeron? ¿Cuál fue la iglesia del Señor? ¿De cuántos la formaron? Fíjese, ¿verdad? La iglesia que el Señor Jesús formó la primera vez es la misma iglesia que se va a llevar mañana. Esa iglesia la formó de herodianos, epícuros, estoicos, nazarenos, fariseos, saduceos. De eso, él sacó 10, 5, 4, 3, formó una iglesita. Eran muchísimos, pero el Señor tuvo que ir menguando hasta que quedó la gente que creyó, y esa gentecita fue el aposento alto y eran 120. Allí estaban las Marías, María Magdalena y la mamá de Jesús. Pero bien, seguimos con otro tema. Camino hacia el lugar santísimo. Camino hacia el lugar santísimo. Los gentiles aún no se había manifestado. Pero tenemos que encontrar la ruta, el camino al lugar santísimo. ¿Y dónde vamos? ¿Estamos en el atrio? ¿Estamos en el lugar santo? ¿O llegamos al lugar santísimo? ¿Estamos del lado de afuera? ¿O ya estamos del lado de adentro? ¿Dónde estamos? Aún no se había manifestado el camino hacia el lugar santísimo. Pero seguimos. La Escritura, el libro de San Juan, capítulo 4, versos 20 al 24. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Muy bien, está hablando el Señor Jesús con la mujer samaritana. Y ella le dijo: bueno, es que ustedes dicen que es aquí y nosotros decimos que es allá. Pero Jesús dice: ¿qué es esto? Todavía tenemos el mismo vocabulario nosotros. Tú estás errado porque vas a esa iglesia. Yo soy el que estoy bien. Tú eres falso, yo estoy bien. Es el mismo texto todavía funcionando. Volvemos al texto. Mire cómo está. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ve,
Siempre se ha buscado como un sitio, como bueno, no es en su iglesia, es en la mía. No, la iglesia es un sitio de reunión, pero el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No son los sitios los buenos, es la palabra es la buena, es el texto de la Escritura, es el Espíritu Santo es el bueno. La iglesia es un punto de reunión donde usted va a confraternizar y debe tener un sitio donde usted ir, debe tener un pastor, usted debe tener un lugar donde pueda pagar sus diezmos, sus ofrendas y pueda llamar su iglesia, y debe tener pastor. Si usted se muere sin tener un pastor, le va a ir mal del otro lado, le va a ir muy mal del otro lado, porque ellos son los que darán cuenta por ustedes. Vamos a la Biblia otra vez, verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien, teniendo en cuenta que es el camino hacia el lugar santísimo, fíjese, ¿verdad? Camino hacia el lugar santísimo. No se había manifestado todavía el camino hacia el lugar santísimo. Bien, entonces usted no se puede quedar en casa. Usted no puede pensar que solamente escuchando este programa en su casa usted va a estar bien. Usted debe tener un lugar donde asistir. Usted debe llamarle a un lugar su iglesia y allí respaldar. Pero si en la iglesia donde usted va no tiene comida, no tiene nada, entonces usted debe escoger un lugar donde adorar al Señor. Pero bien, seguimos. ¿Qué es esto? Camino hacia el lugar santísimo. Los gentiles aún no se había manifestado en ese día, cuando se estaba partiendo la adoración, se estaba partiendo el tabernáculo primero para armar el segundo, aún no. Pero ¿se quedó igual? No. Jesús dijo: yo soy el camino. Ajá. ¿Cuál camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Para dónde va ese camino? El camino este nos va a llevar hacia el lugar santísimo. Pablo dijo, empezando el camino después del Calvario, estamos todos allá en el Calvario, vamos todos al Calvario. En el Calvario pasamos unos días y vino el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dijo de esta manera, 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Ajá, ahora sí, ¿verdad? Esto está bonito. Entonces, ¿cómo? ¿A quién estamos esperando? Todavía un poco y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis. ¿Quiénes? Ustedes, los creyentes. Ustedes van a saber cómo es su segunda venida, cómo está su manifestación, cómo usted lo va a ver, cómo, cuándo lo verá. Entonces, sigue otra vez el texto. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Qué cosa tremenda, ¿no? Ya no le conocemos así. Muy bien, entonces, ni manera. De aquí en adelante, Pablo, empezando la ruta, yo como perito arquitecto, pongo el fundamento. Primer paso, vamos camino. ¿Para dónde vas, Pablo? Hacia el lugar santísimo. Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, la edad pentecostal. Y llegamos, no la iglesia pentecostal, es la edad pentecostal. Y llegamos, ¿a dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Llegamos al lugar santísimo. ¿Qué tiene el lugar santísimo? ¿Qué es lo que había en el lugar santísimo? Este caminito que nos lo trajeron desde el Calvario hasta aquí, hace 2000 y tantos años,
Este camino, veamos un poquito la escritura mejor. Isaías 35, verso 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Habrá calzada y camino de santidad. No dice calzada de santidad, camino. La carretera tiene una franja blanca por la mitad. Esa franja blanca hoy es roja, en este camino es roja. Es el camino marcado con la sangre del Calvario del Señor Jesucristo en beneficio de cada generación. Cada edad trajo un brochazo de sangre, un poquito de sangre para cada generación, cada edad. No cada año, cada edad, cada tiempo trajo la palabra de Dios en su día, en su tiempo. Entonces, llegamos al lugar santísimo. ¿Qué hay en el qué hace la diferencia? ¿Cómo es el lugar santísimo? 9 de Hebreos. Hebreos 9, 3 y 4. Esta es comida para águilas. Esta es comida para ovejas. Esto es alimento fresco, es pasto verde para las ovejas que están escuchando este programa. El Señor Jesús bendiga sus corazones. Cada persona que ha unido, ha congregado a sus vecinos para poder escuchar este programa. Mil gracias por estar en sintonía de este programa. Los invitamos. Estaremos con ustedes en esta dirección. En la calle 25, número 644, en el barrio San Nicolás, aquí en la ciudad de Cali. Tenemos el privilegio de ver ahora Hebreos 9, 3, 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Aún no se había manifestado. Los judíos tuvieron oportunidad de llegar a un velo físico, a un arca física. Tenían que hacer un montón de rituales para que el Señor les ayudara. Pero ahora nosotros, los gentiles, usted, aún no se había manifestado, pero llegamos. Hay un velo entre la separación, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo llegan todos, pero al lugar santísimo, solo unos pocos. Solo unos pocos. Usted, como creyente, va a pasar. Y detrás del velo va a encontrarse primero con un velo. No le va a gustar, pero es el velo. Detrás del velo está un arca. Dentro del arca hay una urna. Y en la urna hay maná escondido. Comida que nadie sabe. Comida que no se vende en la librería. Comida que no la va a encontrar en la esquina. Comida guardada solo para usted. Maná escondido. Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Todo esto es para usted. Símbolos, camino, y llegamos. Dentro del velo hay cosas hermosísimas que son principios de vida eterna en esta vida, aquí, en esta vida. De este lado del río nos preparamos de tal manera que del otro lado no será una sorpresa. Primero, de este lado, preparándonos para recibir al Señor Jesús en su segunda venida. Vino la primera, la gente no lo recibió. Vino la segunda y va a ser igual, porque la gente está pensando recibir a Jesús de la manera que Él no quedó a venir. No es así. No es así. La Biblia tiene la única razón y cómo hacerlo. Dios bendiga sus corazones. Mil gracias por estar en sintonía. Señor de la gloria, Dios todopoderoso, tu bendición vaya con cada persona enferma, con la gente que estuvo en sintonía, con la gente que hizo una u otra manera para que la sintonía pudiese llegar a sus oídos. Tú los bendigas, Señor. Tu bendición para todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Si tiene preguntas respecto al tema bíblico del programa de hoy, no dude en llamarnos a los siguientes números: 313-650-3669, 313-650-3669, 316-280-3824. Nuestra dirección es calle 25, número 644, calle 25, número 644 del barrio San Nicolás, aquí en la ciudad de Cali, y le esperamos este domingo a partir de las 9 de la mañana. Dios